Queridos hermanos, reciban todos un saludo de mucha paz. En nombre de nuestra institución espiritista en la ciudad de Bogotá, la Asociación Espírita Tercera Revelación, y de nuestra federación, la Federación Espírita de Cundinamarca, que espero que estén todos acá. A ver. Muy bien. Sé que durante la mañana de hoy estuvieron ustedes muy atentos en cuanto a las preguntas que les hicieron a Jorge, a Carmen y a Emiro acerca de la mediunidad. Sin embargo, vamos a complementar ese tema que es muy importante y que tiene que ver con el extracto, con el espíritu del trabajo que se tiene que llevar al interior de las instituciones espiritistas en lo que tiene que ver con la mediunidad. Espero pues podamos lograr que cada uno de ustedes pueda llevarse el mensaje filosófico y científico que traemos en el día de hoy. Importante, lo primero a mencionar es que todos los seres humanos tenemos aflicciones. Todos los seres humanos tenemos aflicciones. Enfermedades físicas, conflictos existenciales, desavenencias, odios, pasiones que aún desarmonizan nuestro ser. No existe el espíritu perfecto dentro de cada uno de nosotros. La doctrina espiritista nos ayuda, nos centra, nos orienta y sin embargo cada uno de nosotros estamos en ese proceso de renovación permanente a través de la doctrina. Pero muchas veces en medio de los agobios he preguntado yo mismo y he escuchado a muchos de mis compañeros espíritas y no espíritas, porque en nuestra casa espírita pasan decenas de personas semanalmente para hablarnos acerca de sus sufrimientos, de cuál es su origen, de por qué sufro, de por qué estos desafíos, estos conflictos, estas perturbaciones, a quién debo responsabilizar por el sufrimiento en que yo estoy atravesando. Entonces, cada ser es la historia viva de sus actos pasados y sus presentes. Cada uno de nosotros en la actualidad somos exactamente la fotografía de aquello que hemos construido a través del tiempo. Nuestros pensamientos, aquello que cultivas, aquello que sientes, es ese ser que tú estás. Muchas personas me preguntan a veces, bueno, ¿y qué condición espiritual pasaré cuando esté en el mundo espiritual? Usted lo explica muchas veces. Pues yo le contesto justamente y exactamente en la misma condición en la cual te encuentras actualmente. Examina tus pensamientos, examina tus emociones, examina tu forma de pensar, de vivir y te darás cuenta cómo estarás en el mundo espiritual. Entonces todos los seres tenemos diferentes aflicciones. Si nos remontamos al origen de todos los males terrenales, se reconocerá que muchos de ellos son consecuencia natural del carácter, es decir, de la forma de ser de cada uno de nosotros, de la conducta, es decir, de las inclinaciones que tengamos, buenas, regulares o malas. Y muchas de ellas nacen en esta vida presente o fuera de esta vida, en el mundo de los espíritus. Muchas veces decimos de dónde vienen estas inclinaciones, de dónde vienen estas aflicciones que llegan en mi presente. Muchas de ellas vienen de mi pasado, pero muchas otras vienen del comportamiento de mi propia vida. Y justamente a través de la ley de causa y efecto, como una de las leyes más fundamentales que enseña la doctrina espiritista, pues podemos cada uno de nosotros reconocer en las aflicciones, pues esa limadura o esa forma que el mundo espiritual nos enseña, nos educa y nos ayuda para ir hacia un camino mejor. Entonces, ¿cuántos hombres caen por su propia culpa? Nos dice en el Evangelio según el Espiritismo, y tal vez usted lo habrá leído. ¿Cuántos son víctimas de su imprevisión, de su orgullo, de su ambición?
¿Cuántos terminan en la ruina por falta de orden? ¿Cuántas uniones desdichadas? ¿Cuántas disensiones y querellas funestas? ¿Cuántas dolencias y enfermedades son consecuencia de nuestra intemperancia? ¿Cuántas malas tendencias y cuánto orgullo, egoísmo y la torpe vanidad? Juana de Ángelis nos habla justamente de esa sombra, es decir, todas aquellas situaciones que hemos vivido en el ayer y que se presentan hoy en nuestro consciente, pero que están en el inconsciente nuestro y que por lo general Kardec las llama justamente como esos vicios, ese orgullo, ese egoísmo y esa torpe vanidad que se presenta por lo general en cada uno de nosotros. Porque aceptemos, aún somos espíritus imperfectos. Entonces, si hubiese hecho o si hubiese dejado de hacer tal cosa, no me encontraría en esta situación. Muchas veces reflexionamos en el plano físico y a veces tenemos que reflexionar en el mundo espiritual. Muchas veces nosotros hablamos y pensamos si tal vez hubiese perdonado, si tal vez de pronto no hubiese levantado la voz, si tal vez no hubiese conservado ese odio, esa maledicencia, pero es tarde. Mis actos son hoy la consecuencia de todas aquellas imprevisiones que hice. Entonces, ¿a quién debo culpar? En la génesis de todo proceso de sufrimiento, el enfermo es siempre el ser en sí mismo responsable de las conquistas y prejuicios que lo caracterizan. Entonces, cuando nosotros pasamos al mundo espiritual, cuando nuestro cuerpo queda en el plano físico, conservamos esa individualidad moral del alma que sobrevive al fenómeno biológico y nos llevamos ese patrimonio moral, ese patrimonio intelectual y nos llevamos la suma de las experiencias, de los pensamientos, de las emociones, de las acciones y nos llevamos con nosotros los vicios mentales, los hábitos orgánicos, los hábitos sociales y nos llevamos las afinidades espirituales, es decir, aquellos espíritus que conviven con nosotros a través de nuestro pensamiento. Dime qué piensas y te diré con qué tipo de espíritu te encuentras permanentemente. Y a veces pensamos que por estar dentro de la doctrina espiritista, tal vez por un acto de magia, de pronto pasaremos al mundo de los espíritus en una mejor condición. Pero ojo, tenemos una mayor responsabilidad porque tenemos en cada uno de nosotros ese conocimiento que nos permite, como dice Allan Kardec en el libro ¿Qué es el espiritismo?, cuando habla en qué consiste o qué es la doctrina espiritista. Y nos habla de que él nos proporciona esas o que nos da unas consecuencias de tipo moral. Significa que cada uno de nosotros debemos propender por nuestro perfeccionamiento moral, espiritual, trabajar permanentemente por él. Pero millones de almas parten al mundo espiritual en completo sufrimiento, ignorando la vida en el mundo espiritual. Es Kardec justamente filosóficamente fundamentando las ideas que acabo de decir. En la Génesis nos dice que a través del estudio de la situación de los espíritus, el hombre sabe que la felicidad y la desdicha en la vida espiritual son inherentes al grado de perfección o imperfección que cada uno sufre, las consecuencias directas y naturales de sus faltas, o dicho de otra manera, que es castigado según haya pecado. En el libro segundo del libro de los espíritus, que se llama Mundo Espírita o de los Espíritus, en su capítulo primero, como una segunda verdad dada por los espíritus superiores a cada uno de nosotros, justamente, y como lo decía Ricardo en su conferencia, nos habla en el capítulo primero acerca de los espíritus, de los diferentes órdenes y de la escala espírita.
Y allí podemos ver las características de los espíritus imperfectos, de los espíritus buenos y de los espíritus puros. Que con ello nos fundamentamos al estudiar ello, al estudiar al mismo tiempo el cielo y el infierno, podemos ver con todas actitudes las características de los espíritus que diariamente pasan al mundo espiritual, que somos nosotros mismos, que hemos viajado a través del tiempo en diferentes encarnaciones, yendo y viniendo, aprendiendo, comprendiendo, perdonando, amando, hasta poder ir evolucionando lentamente. Entonces continúa diciendo aquí en la Génesis Kardec que por consiguiente el culpable sufrirá eternamente si persistiera siempre en el mal, pero que el sufrimiento cesa con el arrepentimiento y la reparación. Ahora bien, como el perfeccionamiento depende de cada uno, todos pueden en virtud de su libre albedrío prolongar o abreviar sus padecimientos del mismo modo que el enfermo sufre por sus excesos hasta tanto no les pone término. ¿Y por qué decimos todo eso? Para poder comprender la mediunidad. Porque no pudiésemos comprender, ¿sí?, la facultad mediúnica si nosotros no comprendemos el estado de las almas que diariamente millones de ellas, 7.000 personas desencarnan cada hora. Y más de un 90% de ellas, nos dice el querido Divaldo Pereira Franco, pasan al mundo espiritual en completa ignorancia y muchos de ellos también en completos padecimientos. Entonces, en el Evangelio según el Espiritismo, en una parte maravillosa, nos dice que para que se conozcan las cosas del mundo invisible y descubran los secretos de la naturaleza material, Dios concedió al hombre la vista del cuerpo, los sentidos y los instrumentos especiales. Con el telescopio se sumerge la mirada en las profundidades del espacio y con el microscopio ha descubierto el mundo de lo infinitamente pequeño. Para que el hombre penetre en el mundo invisible, Dios le ha dado la mediunidad. Y Juana de Ángelis nos habla y nos da el concepto acerca de la mediunidad, diciéndonos que la mediunidad es una facultad orgánica que se encuentra en casi todos los seres humanos y que es inherente al espíritu encarnado o desencarnado, que se vale de ella para el ejercicio del intercambio en las diferentes esferas de la evolución. Es decir, entre nosotros los encarnados con los desencarnados y entre los mismos desencarnados en los diferentes planos de la vida. Y Manuel Filomeno de Miranda, dentro de su literatura, nos habla justamente de muchos ejemplos de esas comunicaciones, no solamente que se llevan del plano físico hacia el mundo espiritual o del mundo espiritual hacia el plano físico, sino entre los diferentes planos de la vida. Entonces, aquí en el libro de los medios dice que toda persona que siente en mayor o en menor grado la influencia de los espíritus es medium. Esta facultad es inherente al hombre y por tanto no constituye un privilegio exclusivo de determinados seres. Sin embargo, en la práctica tal calificación se aplica solo a aquellos a quienes la facultad mediúnica está netamente caracterizada y son notorios los efectos. He visto pasar por nuestra casa espiritista a través de estos 35 años que nosotros llevamos en nuestra institución a cientos de personas diciéndome que tienen una facultad mediúnica. Porque claro, piensan, sienten, oyen, escuchan, pero realmente, como nos dice aquí Allan Kardec en el capítulo 24, en su ítem 159, solamente la facultad mediúnica realmente se hace característica es cuando es bastante notoria. Algunos realmente ven, sienten, escuchan, ¿sí? Pueden psicografiar, pueden recibir algún espíritu y dar un mensaje. Es ellos en el laboratorio de nuestras instituciones espiritistas donde podemos evidenciar que esto ocurre.
Entonces, ¿con qué objetivo la providencia ha dotado de mediunidad especialmente a ciertos individuos? Y nos dicen los espíritus que se trata de una misión que se les encomienda y de la que se sienten dichosos. Ellos son los intérpretes entre los espíritus y los hombres. Tenemos una misión maravillosa en nuestras manos. Tenemos una misión de poder llevar el consuelo, la orientación, ¿sí? Y entonces, cada uno de los que somos medios tenemos una responsabilidad que se encuentra en nuestras manos. Y también es importante que esta práctica mediúnica deba ser realizada con seriedad, elevación y constancia, siguiendo siempre y al pie de la letra las directrices establecidas en el libro de los medios de Allan Kardec. Hace algún tiempo me llegó alguna persona, como nosotros vendemos bastantes libros, me decía: Milton, ¿me puedes mostrar alguno de los libros que tú tienes? Y dije: sí, aquí están. Yo los primeros libros que mostramos son los libros de Kardec. Y me dice: no, yo no quiero los libros de Kardec, eso ya pasó de moda, ¿sí? Quiero otros libros que hablen algo más. Bien, léete los libros de Kardec. Este ser, allí atendiéndolo, comprendí al observarlo, al escucharlo, que no había entendido la doctrina espiritista, porque en la medida que nosotros no entendemos, comprendemos, y cuando empezamos a educar nuestra facultad mediúnica y profundizarnos en los aspectos filosóficos, científicos y morales que de ella extraemos, entendemos cada vez más que debemos profundizar cada vez más a Allan Kardec, que debemos ir de regreso nuevamente a los libros básicos y releer y volver a estudiar nuevamente sus enseñanzas. Entonces, para ello, porque dentro de la mediunidad nos encontramos con diferentes desafíos. Algunos de ellos se los traigo aquí para explicarlos. El primer desafío es que debemos estudiar a fondo la doctrina espiritista, profundizar sus aspectos, comprender muy bien la mediunidad, complementar con los libros, ojalá de Manuel Filomeno de Miranda, para así comprender la fenomenología mediúnica. Debemos tener un constante entrenamiento y dedicación, es decir, debemos dedicar un tiempo necesario dentro del espacio de la casa espírita para poder entrenar, educar esa facultad mediúnica y poder ponerla posteriormente al servicio de los demás. La educación de las emociones es importante, porque nuestro mensaje mediúnico está permeabilizado a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si mis emociones no están bien, si tengo conflictos en mi hogar, si tengo conflictos conmigo mismo, si guardo resentimientos, si tengo miedos, si tengo pensamientos inadecuados, ¿cuáles son esas ocasiones de las emociones que tengo yo dentro de mi propio ser? La disciplina mental es un factor muy importante, es decir, la calidad de mis pensamientos. Si soy medium, debo analizar atentamente qué es lo que yo cultivo en el campo de mis pensamientos. Debo trabajar permanentemente en identificar, en modificar. Si llega un mal pensamiento, modificarlo por un buen pensamiento. Tener el hábito de la lectura saludable, de algo que me sustraiga de aquello que no corresponde para disciplinar mis pensamientos. La perseverancia en el trabajo en el bien. Todo medio importante dentro de sus desafíos, trabajar permanentemente en el bien. Ojalá trabajar dentro de las obras sociales que se tienen dentro de la institución espiritista. Porque cuando estamos allí dentro de la institución espiritista, ganamos muchas veces amigos en el mundo espiritual. En alguna de las tantas comunicaciones mediúnicas que se han dado en nuestra institución espírita, se comunicaba una persona y nos decía que venía a dar gracias
por el alimento físico, pero también por el alimento espiritual, que ese día, el día anterior, había recibido una de sus hijas a través de nuestra obra social. Porque ella fue guiada para llegar y tocar las puertas de nuestra institución espiritista. Y nosotros con amor, con bondad, la atendimos, le cubrimos sus necesidades básicas, la orientamos. Y en la reunión del día siguiente, uno de los espíritus se comunica agradeciendo por ese trabajo caritativo que se había llevado a cabo. Entonces, cuando perseveramos en el trabajo en el bien, ganamos amistades, ganamos méritos, ganamos buena compañía en el mundo espiritual. Y esto es importante porque yo puedo tener todos los conceptos filosóficos y científicos en mi mente, pero ¿dónde están mis emociones? ¿Dónde pondré en práctica todo aquello que conozco a través de la doctrina espiritista? El verdadero medium, el buen medium, es el que persevera permanentemente en el bien, el que se sintoniza a través de la vigilancia permanente y a través de una oración sincera, el que observa cada una de sus actitudes, el que mira cada uno de sus comportamientos, aquel que hace ese viaje interno a su propia conciencia y encuentra dentro de sí que somos imperfectos, pero que lucha y que trabaja permanentemente por ser cada día más perfectible. Nunca nos dijeron que debíamos ser perfectos. Y estamos en este laboratorio. Pero el mundo espiritual reconoce a todos aquellos que trabajan por su perfeccionamiento espiritual. Es justamente a través de esa vigilancia, a través de esa sintonía que tengo, a través de la oración que permanentemente hago, en silencio, tal vez en las mañanas, en las noches, en aquellos momentos en los cuales necesito estar en sintonía. Muchas veces por temas de mi trabajo me he envuelto en situaciones complejas y minutos antes me he concentrado tan solo en una oración y minutos después el problema se soluciona y solamente le doy el crédito al mundo espiritual que muchas veces nos acompaña, pero ese acompañamiento solamente se hace a través del fruto del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación y de la perseverancia a la casa espírita y a la causa espiritista. Importante la moralización, es decir, ese trabajo también permanente en ser cada día mejor. Hoy mejor que ayer, mañana mejor que hoy, trabajando y esculpiendo permanentemente mi espíritu. ¿Cómo pretendemos ser buenos medios si no tenemos alguna de estas características? Yo observo a veces los espíritus, escucho los espíritus también. Y en alguna oportunidad, estando dentro de mi trabajo, yo nunca, por lo general, soy muy celoso para hablar acerca de los espíritus fuera de nuestra casa espírita. Y estaba allí justamente en un momento en el cual la empresa, en las empresas nos mandan a que podamos afianzar algunos aspectos acerca de las características de nuestro trabajo a través de lo que llaman hoy el coaching. Y yo era el coach y la otra persona me estaba orientando a mí. Y entonces, mientras que él me estaba orientando, yo veo un espíritu que me dice, yo soy el hermano de él y quiero que le digas que estoy acá. Y yo mentalmente le digo, no, estoy trabajando, estoy recibiendo aquí una orientación por parte de él, no es el momento, y yo lo sigo escuchando. Y entonces en ese momento se me aparece un espíritu amigo y protector de nuestra casa espírita y me dice, Milton, acepta y dale la información a este ser. Él me seguía orientando, dándome herramientas, elementos para mi trabajo, para el perfeccionamiento de las habilidades que debo tener y desenvolver dentro del perfil de las responsabilidades que yo tengo allí. Entonces le dije, quería hacer una pausa contigo y comentarte. Yo no sé si usted sabe que, si usted conoce que los espíritus existen. Inmediatamente él me abrió los ojos, ¿sí?
Entonces, es que yo en este momento estoy viendo aquí un espíritu, inmediatamente el rostro le cambió a blanco, ¿sí? Y entonces yo quisiera comentarle que estamos observando aquí o estoy viendo a su hermano, que viene a decirle que su nombre es tal, y entonces él inmediatamente entra en shock y viene a decirle que usted no es el culpable por la muerte que le ocurrió exactamente hace año y medio. ¿Sí? Que se perdone a sí mismo. Las situaciones ocurrieron porque tenían que ocurrir. Entonces yo permití en ese instante, cuestión que nunca lo hago, pero permití poder dar el mensaje consolador. En ese instante cambiamos de papel. ¿Sí? Él empezó a llorar y yo empecé a orientarlo, ¿sí? Entonces, en un aspecto completamente diferente. Él sigue trabajando en la empresa y me agradece por ese mensaje y cree hoy en los espíritus porque tal cual pudimos dar el mensaje consolador que él necesitaba, esa constricción, ese problema íntimo que no lo dejaba y que lo perturbaba. Entonces, como intérpretes de la enseñanza de los espíritus, los medios deben desempeñar un rol importante en la transformación moral que se produce. Los servicios que se pueden prestar dependen de la buena orientación que impriman a sus facultades, porque los que corren un camino malo son más perniciosos que útiles a la causa del espiritismo. ¿Cuántas personas, en vez de hablar de la doctrina espiritista, hablamos de la mediunidad? ¿Cuántos seres se mantienen viendo espíritus por cualquier parte o comentando información que no corresponde? Allí está realmente la verdadera educación de nuestra alma y los desafíos que tenemos nosotros como medios que somos con el mundo espiritual, la responsabilidad de los compromisos que tenemos con ellos. Entonces, para ir orientando un poco más la charla, la mediunidad basada en las enseñanzas de Jesús y Kardec representa una puerta terapéutica para los espíritus sin sufrimiento. ¿Y quiénes son los espíritus sin sufrimiento? Aquellos que se llevaron esas aflicciones desde el plano físico y que continúan sus aflicciones en el mundo espiritual. Entonces, el verdadero espírita jamás dejará de hacer el bien. Hay corazones afligidos por aliviar, consuelos por brindar, desesperaciones que calmar, reformas morales por lograr. Esta es su verdadera misión y ahí encontrará la auténtica satisfacción. ¿Y qué mejor? ¿Y qué mejor? Porque una de las diferentes tareas que se llevan dentro de la casa espírita es esa, la parte de la mediunidad. Esta es la fotografía de nuestra casa espiritista en Bogotá. Yo como director de ella sé y soy responsable por lo que voy a decir acá, sé que es una casa espírita seria. Ella tiene todas las tareas que debería llevar o que debe llevar una institución espiritista, en la parte doctrinaria, en la parte de asistencia espiritual, en la parte de la educación, de la mediunidad, en la parte de asistencia y promoción social, en la parte de familia, infancia y juventud y en la parte administrativa y financiera. Y dentro de ella hay un hospital, básicamente, porque es un hospital de almas a través de una de las diferentes tareas de las reuniones mediúnicas de ayuda a los espíritus necesitados y de desobsesión. Se apoya a la recomposición moral de la sociedad, orientándola y esclareciéndola. Entonces, hay diferentes tipos de reuniones mediúnicas que ustedes pueden encontrarlas aquí en el live de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, y pueden bajar las orientaciones que se encuentran o los libros, los talleres que se encuentran acerca de la mediunidad. Y allí podemos encontrar que tenemos diferentes tipos de reuniones mediúnicas. Las de principiantes, aquellas que la persona empieza a equilibrar sus fluidos, a asimilar las emociones, las sensaciones, a regularizarlas, a poder percibir a los espíritus, las de desarrollo y práctica o de educación de la mediunidad,
la de espíritus necesitados, la de terapia desobsesiva, y ya nos vamos a enfocar en ellas dos, la de orientación espiritual a encarnados y la de tratamiento físico espiritual. Yo los invito a que profundicemos qué es ello, ¿sí? ¿Qué ocurre en cada una de estas reuniones mediúnicas? Pero en cuanto a estas dos, ¿sí? Las de espíritus necesitados y de terapia desobsesiva, es una forma de ayudar a los espíritus en sufrimiento. Y el mundo espiritual superior se presta de las instituciones como la nuestra y como seguramente la tuya, para poder ayudar a estos espíritus que se encuentran en sufrimiento, que perturban o que obsesan a muchas de las personas que pasan por nuestras instituciones espiritistas. Y en cuanto a la orientación a los espíritus necesitados, dice en el libro de los medios que la evocación de los espíritus vulgares tiene además la ventaja de ponernos en contacto con espíritus que sufren, a los que podemos llevar consuelo, cuyo adelanto podemos facilitar por medio de consejos provechosos. Qué buena enseñanza la que nos da el libro de los medios. Entonces, dentro de estos espíritus necesitados, llegan a aquellos que ignoran la desencarnación, que se mantienen en el malestar con los problemas domésticos, que trasladan sus pensamientos, emociones y conflictos al mundo espiritual y sufren. Aquellos suicidas, homicidas, aquellos que han participado en guerras y otras tragedias, o aquellos portadores de enfermedades e idioplastias, la gran mayoría de ellos se comunican a través de estas reuniones mediúnicas. Y también está la de la terapia desobsesiva, que son aquellos que se complacen en maltratar y perseguir a todos aquellos que se tornaron sus adversarios y en los cuales no disculparon las ofensas de que fueron víctimas, ahora en la condición de cobradores inclementes que se suponen ser. Entonces estos espíritus se complacen en maltratar, en perseguir a sus adversarios, no perdonan ofensa alguna, están entregados a las monoideas de venganza, de destrucción, se perjudicaron por decisiones arbitrarias que seguramente se llevaron a cabo, se cometieron, y se apegan a las pasiones y a los vicios, muchas veces de los encarnados. Todo este tipo de espíritus pasan por nuestras reuniones mediúnicas. Entonces, vamos a dar una pequeña orientación para que ustedes puedan comprender qué pasa en estas reuniones mediúnicas y especialmente en estas dos, la de orientación a los espíritus necesitados y la de terapia desobsesiva, ese comportamiento, esa actitud, ese método que se debe llevar a cabo en cada una de ellas. Entonces, en la primera, la de orientación a espíritus necesitados, debemos dar un esclarecimiento con total fraternidad, orientándolo al interés por la renovación al espíritu, una liberación de las fijaciones de los lugares de donde procede. Muchos de estos seres proceden o han permanecido durante mucho tiempo en regiones de sufrimiento. Y como cualquiera de nosotros, si estuviésemos sufriendo, ¿cómo te gustaría que fuéramos atendidos? ¿Cómo nos gustaría que nos ayudaran? Nos gustaría tal vez que nos dijeran algunas palabras enternecedoras, esclarecedoras, con cariño, con amor y con bondad. Pues así mismo debemos ser con aquellos espíritus que se presentan en estas condiciones con el total respeto y el más profundo amor. Una invitación a que supere los conflictos íntimos, sus ideas perturbadoras y los hábitos mórbidos. Sin embargo, en la otra reunión mediúnica también existe, se debe también esclarecer y orientar, y la invitación al cambio referente a la venganza que está llevando a cabo, evitando discusiones. Este es un caso más complejo, en donde hay un espíritu. La obsesión es la influencia perniciosa que un espíritu ejerce sobre otro. Entonces, ¿cómo poder lidiar con esta obsesión? La única forma es esclarecerlo
orientarlo, invitándolo a un cambio, invitándolo a través de una persuasión lógica y fraternal al perdón, a alejarse de su enemigo, al trato con respeto también y con el más profundo amor. Con estos espíritus se necesita mucha perseverancia y mucha paciencia. En nuestra institución espiritista nosotros tenemos diferentes horarios o diferentes reuniones mediúnicas durante el mes. Hay reuniones de educación y práctica de la mediunidad, hay reuniones de orientación a los espíritus en sufrimiento y hay reuniones de desobsesión. Entonces, quisiera comentarles acerca de una historia que pasó en nuestra institución espiritista para que ustedes puedan entenderme todo este bagaje o toda esta información que les he traído en el día de hoy. Aquella era un día de atención fraterna en nuestra institución espiritista. Hay unos mercados para poder llevar a cabo esta orientación de carácter espiritual. Sin embargo, había una lista de personas allí. Y las personas estaban en ese instante atendiendo, ayudando, orientando. Y llega una señora desesperada con un joven de aproximadamente 14, 15 años. Y pues yo estaba allí, podía atenderla. Entonces le dije, sigue, con mucho gusto. Y me dice, es que mi hijo quiere suicidarse. Mi hijo está en completa depresión, tiene dificultades. Ella me habla primero a mí en privado, yo la oriento, le ayudo y después me entrevisto con él a solas. Y me dice, yo me quiero matar. Yo no puedo dormir, tengo insomnio, siento que me ahorca alguien y quiero liberarme de este sufrimiento. Entonces, al ver esa situación, en ese instante lo oriento, le ayudo. Sin embargo, sentía que él no podía comprenderme completamente por la situación que estaba viviendo. Traigo a 2 compañeros más y les digo, hagámosle una terapia de emergencia a este joven. Nos encerrábamos en el cuarto de pases, pedimos al mundo espiritual superior su asistencia espiritual y le ofrecimos un pase. En ese momento percibí un espíritu que me dice, lo quiero matar, lo quiero matar. Entonces, nosotros, dentro de las orientaciones que le hicimos, dentro de ellas le pedimos que hiciera el evangelio en el hogar, liderada por la mamá, le explicamos cómo era ello. Anotamos a la familia su necesidad en las vibraciones que se llevan a cabo en nuestra casa espírita. Le pedimos que trabajara en su reforma moral, en la oración permanente y que viniera a los horarios determinados a la casa espírita a recibir pases. Pasó una semana y la señora retornó sola a la casa espírita y me dice, mi hijo fue hospitalizado en una unidad de cuidados mentales porque él intentó suicidarse con una cuchilla y casi no alcanzo a llevarlo al hospital y se encuentra en cuidados tanto físicos como mentales. Justamente era la reunión de desobsesión en esa noche. Ya sabíamos que debíamos prepararnos para esta situación. La señora la consolamos, le dimos la terapia, y le ofrecimos la fe que solo la doctrina espiritista pudiese dar. Y entonces ella se fue un poco más reconfortada, pidiéndonos a nosotros la ayuda por su hijo. La reunión mediúnica, una reunión seria, está dirigida por un director de la reunión mediúnica, por los medios, por los auxiliares que a través de su palabra llevan el consejo, la orientación necesaria. Ellos mismos a veces aplican pases también allí. Entonces abrimos la reunión y con cariño y amor pedimos al mundo espiritual por los seres que vendrían, y llega este primer espíritu diciéndonos que por qué lo reteníamos en la institución, que por qué, que él quería salir allí, porque él quería matar a ese ser. No lo comprendíamos que era su situación. Sin embargo,
Él nos cuenta su historia y nos dice que hace algún tiempo él se encontraba casado, que tenía muchos bienes y que en una noche su esposa le coge con su almohada y lo ahoga. Y le dice, muere, muere, quiero que mueras. Y él entonces despierta en el mundo espiritual, aturdido, sin ningún conocimiento, sin nada. Y empieza a sufrir en una agonía permanente de un lugar hacia el otro. Pasado algunos meses, retorna hacia su casa, pero su casa ya había sido vendida. Ella se había ido, él se había ido, con su amante. Él se había ido con su amante, había vendido todos, absolutamente los bienes. Y dice él que de un momento a otro, pasado un tiempo, que porque no sabía cuánto tiempo había pasado, ve a un joven de 14 años y se siente atraído por este ser. Y empieza a sentir un odio que no comprendía. Y empieza a sentir una rabia que no podía asimilar. Y en ese momento entonces, estando en esta situación, cuando él intentaba dormir y desdoblarse, reconoce a su esposo y se lanza como una fiera para ahorcarlo y dice, muere, quiero que también tú mueras. Y en ese momento él lo reconoce en el mundo espiritual y se devuelve, y por eso no podía descansar. Y yo quiero que él muera. Y uno de nuestros compañeros, con mucho amor, con mucha perseverancia, le empezó a explicar, le dijo, ¿tú quieres ser feliz? ¿Pero cómo? ¿Cómo voy a ser feliz si yo vivo en la infelicidad? Pues perdonando. Si tú perdonas a ese joven, pero yo no lo puedo perdonar. Mira todo lo que me hizo. Yo me quiero vengar de él, comprenda que quiero vengar. Y se acerca, toma sus manos y le abra con el más profundo cariño de madre y le dice, perdona, hijo mío. El mundo espiritual transformado en la orientadora que estaba llevando a cabo le lleva el mensaje consolador y él se quiebra en llanto en ese momento. Se quiebra en llanto y dice, no sé si sabré perdonarlo. Pídele a tu Dios que se vengue por todos los errores que este ser cometió conmigo. Sabemos, por supuesto, que Dios no haría eso, pero eran las palabras de este ser que se desprendía de esa situación. Y entonces en ese momento, en ese instante, fue asistido. Al otro día, la mamá, conmovida, llega a nuestra casa espírita y me dice, Milton, mi hijo fue dado de alta en la unidad de cuidados mentales. De un momento a otro despertó anoche recuperado, lúcido, con ganas de vivir. Y decíamos nosotros al interior, oh bendita doctrina espiritista, bendita mediunidad que nos has dado a cada uno de nosotros para poder llevar el consuelo a los espíritus necesitados. Y millones existen en nuestra humanidad. Por eso la mediunidad puesta al servicio del bien con Jesús alivia los dolores, cura enfermedades complejas, dirime dudas, sustenta la fe, conduce hacia la caridad que ilumina y que libera y enjuga las lágrimas de la nostalgia. Si tú tienes una facultad mediúnica, si tú tienes tareas en tu casa espírita, piensa, analiza, educa tu facultad mediúnica. El mundo espiritual hoy necesita de instituciones espiritistas que sean faros de luz para atraer de regreso ese consuelo a millones de almas que necesitan de nuestra orientación. En el Evangelio, según el Espiritismo, nos hacen un llamamiento. Dice, hijos míos, en la máxima, fuera de la caridad no hay salvación.
se hayan contenido los destinos de los hombres en la tierra y en el cielo. En la tierra, porque el amparo de esa bandera ellos vivirán en paz. En el cielo, porque los que la hayan practicado encontrarán gracia ante el Señor. Esa divisa es la antorcha celestial, la columna luminosa que guía al hombre en el desierto de la vida para conducirlo a la tierra prometida. Cuando yo veo esta fotografía, cuando me imagino al Maestro Jesús de Nazaret ayudando, aliviando, atendiendo, cuando empezó su iniciado en la casa de Pedro, y él con tanto ánimo veía cómo pasaban cientos y cientos de personas curándolas. Comprendemos hoy que a través de la mediunidad el mundo espiritual nos ha colocado también para ser los brazos del Maestro Jesús de Nazaret, para ser los sentimientos del Maestro Jesús de Nazaret, para ser los ojos de Él, para hacer la ternura y para llevar el amor y cambiar esta sociedad que se encuentra en crisis física y espiritual y que necesita el valor y el coraje de nosotros como espiritistas para que podamos activar nuestras reuniones mediúnicas con Jesús, con Kardec dentro de nuestra propia alma. Imaginémonos finalmente este puente. Por una parte, los encarnados, nuestra casa espiritista. Por otra parte, el mundo espiritual, donde se encuentran los planos espirituales de ayuda. En medio de ellos un abismo, donde se encuentran los espíritus en sufrimiento. Y del mundo espiritual superior descienden como faros de luz y para iluminar estas zonas de sufrimiento a estos espíritus, para poder traer el consuelo y llevarlos a nuestras instituciones espiritistas y que ellos puedan recibir el consuelo, el cariño y el amor que ellos necesitan. Esta es la mediunidad, una puerta terapéutica para los espíritus en sufrimiento. Por su atención, queridos hermanos, muchísimas gracias.